Tenemos configuración electrónica. O sea, ya sabemos lo que es el número Z, el número A y esas cuestiones. Lo vimos en el ingreso de química. Para recordar, el número Z te dice el número de protones que hay en el núcleo del átomo, y el número A te dice el número atómico de la masa atómica. Sí, el número Z, que es el que nos importa a nosotros, más que nada en elementos de la tabla periódica, no estamos hablando de iones, tenemos que tener en cuenta, faltan varios temas. Hay que tener en cuenta lo siguiente, digamos. Estamos reacomodando los electrones en orbitales atómicos. Hay una ley que es la ley de repetición electrónica, en el TAM lo dice como ley del efecto de espejo, que básicamente mientras más niveles cuánticos va subiendo, niveles cuánticos cada vez más lejos del núcleo, obviamente la carga positiva se aleja de la carga negativa, o sea, la carga negativa se aleja de la carga positiva. Y ocurriendo ese fenómeno, lo que va a pasar es que los protones se den de una manera eficiente. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que va a tener menos fuerza. Y eso también termina haciendo que por ejemplo, ciertos orbitales, ciertos subniveles electrónicos o niveles secundarios, como el D, como a partir del D, termina más energía que otros subniveles, o subniveles atómicos 0, 1 o S o P, más pequeños. Por ejemplo, vos tenés subniveles atómicos como el S, que contra el D va a estar más cerca del núcleo. A ver, por ejemplo, a ver si acá le explica más o menos. Sí, miren. Por ejemplo, tenemos en el nivel 1 número cuántico principal 1, dentro del número cuántico principal 1 tenemos el número cuántico secundario. Después hicimos el momento electrónico y cuando sacamos el momento electrónico sabemos que tiene un espacio, una pastillita, por así decirlo. Y ahí se acomodan dos electrones, este de acá, y otro que gira en relación horaria, que es el que está primero, digamos. Exactamente, apantallamiento, gracias. O el efecto pantalla, el efecto espejo, tiene tantos nombres. La cuestión, después subimos un nivel electrónico y estamos viendo que, por ejemplo, los orbitales cuánticos, o sea, los orbitales que están dados por el subnivel cuántico, los más pequeños sean, menor efecto de apantallamiento van a tener. Es decir, que van a estar más cerca del núcleo. Por lo tanto, los electrones se van a acomodar ahí primero, porque obviamente buscan estabilidad, y nada más estable que está cerquita de los protones, que mejor se manejan conmigo, digamos. Entonces, en el nivel 2 nos damos cuenta de eso, digamos, que tenemos el 2S más cerca del núcleo y el 2P un poquito más alejado, pero también dentro del nivel. Cuando llegamos al nivel 3, fíjense que primero comenzamos con 3S, 3P, en el nivel 3, y después metemos electrones en el 4S y no vamos al subnivel electrónico D. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el subnivel electrónico todavía es muy grande y el efecto de apantallamiento es muchísimo mayor que el efecto de apantallamiento que se da con un orbital S, aunque esté en un nivel cuántico principal más alejado. Eso ocurre siempre. Y mientras más grande sea el número secundario, van a estar más cerca. Fíjense, por ejemplo, que 4S, 3D, acá recién entra el orbital D del nivel 3. Después vamos con 4P, después viene 5, o sea, en sí se comienzan a desordenar a partir del nivel 3, porque sí, vamos a ir un par de ejercicios. Esto para ahí es un poco lo más complicado. ¿Por qué? Por ese efecto de apantallamiento. Por eso yo tengo en toda tabla periódica comprada por cualquier lado, digamos, que es esto que tenemos acá a la derecha. Esto que tenemos acá a la derecha es el diagrama de Müller, que básicamente te dice cómo se acomodan o dónde se acomodan primero electrones. Siguiendo el chito, o sea, tenés nivel 1, nivel 2, nivel 3, cómo se van a ir acomodando los electrones en relación al efecto de seguir. O sea, cuando vos te piden que vos acomodes los electrones, siempre manejate con el número Z, porque casi nunca es necesario buscar hasta el elemento. O si no, esto, ¿no? Entonces se puede. Oh, qué viola. Esto. ¿Ok? Y si yo puedo acá. Buenísimo. ¿Se entiende? En dinámica, no importa. Bueno, todo el acomodamiento de la tabla periódica, con Mendeleev que dice que tenemos que acomodar los elementos que se encuentran en el espacio del mundo, los tenemos que ir acomodando la tabla periódica. Después, creo que Mosley es la persona que dijo que a los elementos se los tiene que separar por grupos y periodos. ¿Sí? Los periodos son el acomodamiento horizontal, o sea, las filas en las que están los elementos, y los grupos son las columnas. Normalmente los grupos
tienen ciertas propiedades periódicas muy parecidas. Y después vamos a hablar de radio atómico, que básicamente es el radio o electrón del átomo. Ojo, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta acá. También lo explico como, por ejemplo, que en realidad vos tenés varias maneras de explicar lo que vos tenés la distancia entre dos núcleos entre dos núcleos en moléculas diatómicas, qué sé yo. Lo más importante de entender del radio atómico, es para lo único que sirve en la historia de la humanidad, es para dos cosas. Primero, para saber cómo es el radio atómico, va a ser el último electrón, y el electrón más lejano. Ahí termino, para los últimos mensajes, termino la explicación de propiedades periódicas y las charlamos a los ejercicios, los vemos tranquilos. De vuelta. Básicamente es el paso entre uno y el último electrón. ¿Sí? Aumenta, como se ve en este espacio, es decir, en este espacio acá, esto es para ustedes, a partir de ahora es el Padre Nuestro, digamos. O sea, básicamente crece hacia la izquierda y crece hacia abajo, ¿sí? Después vos tenés cosas como esta, ¿sí? Energía de ionización, que básicamente también te dice la cantidad de energía, o sea, te explica la cantidad de energía que necesita un átomo para eliminar un electrón, como se ve en esta parte de acá. Eliminar un electrón de ese átomo. Para sacar mana 2 es lo que separa lo que es un anión de un catión, que básicamente los cationes son los que necesitan menos energía para llevarse esos electrones, y los cationes son los que necesitan, los cationes son los que necesitan menos energía para esos electrones. Y los aniones tienen un mayor potencial de ionización, ¿por qué? Porque atraen electrones, tienen una mayor capacidad de atraer electrones, ¿sí? A su nivel de valencia, más que eliminar todos los electrones que tienen sus niveles de valencia. Y esto se da más que nada porque están más cerca de llegar a la configuración electrónica del gas noble, pero eso lo vamos a hablar, porque si no vamos a comenzar a mezclarnos. Igual, escuchen algo. Y acá también es lo mismo con el radio atómico, que es otra cuestión que quería decir. Y todo tiene una explicación de una cosa a la otra. ¿Por qué la energía de ionización crece de manera inversa al radio atómico? Porque es obvio que si yo tengo los electrones más lejos del núcleo, ¿sí? Voy a tener una menor energía que los trae. Volvamos a recordar efecto de apantallamiento. Si tengo mayor efecto de apantallamiento, voy diciendo que ese electrón es más fácil que se vaya que niveles atómicos en los que los electrones están mucho más cerca del núcleo, etc. Es más, hay ciertas excepciones que el último grupo son los gases nobles, eso no importa a nadie, pero hay ciertos metales que dando vueltas por acá, que primero, acá tenés los anfótenes o los metales, pero hay ciertas cuestiones que corren por acá que hacen que, por ejemplo, termine teniendo cargas de un pensamiento simple son mucho más electronegativos, o tienen un mayor potencial de ionización. Así que cuidado con eso. Bien. Después habla de afinidad electrónica. Básicamente lo mismo. La afinidad electrónica es la capacidad de atraer electrones hacia el átomo, obviamente directamente proporcional a la potencial de ionización. Y la electronegatividad se refiere a la energía o la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones a sí mismo. Y esto se da pura y únicamente en enlaces covalentes. Si no, lo que se tiene en cuenta es esto, que esto es otra cosa que también es importante que se sepa. La afinidad electrónica y la energía de ionización se utilizan más que nada para enlaces químicos o compuestos iónicos. Y la electronegatividad se utiliza para enlaces covalentes, porque son los que te dicen más cerca de quién están los electrones. Por lo tanto, también te expliqué, por ejemplo, acá tenés la escala de Millikan, que no recomiendo que la tengan muy en cuenta, la escala de Millikan, porque si bien en general funciona la mayoría de las veces, ¿qué repito? O sea, repito lo que pasó recién, no sé si me dice cuándo mandaste el mensaje. Básicamente lo que quiero decir es, yo tengo que poder acá verlo más rápido, pero, a ver, ajá, vaya. Para repetir lo que pasó, lo que dije recién, básicamente para enlaces iónicos, y la electronegatividad se utiliza solamente para enlaces covalentes, ¿ok? Básicamente. Bueno, acá es una cercanía y bueno, la explicación al final. Esto básicamente es la teoría, digamos, o sea, electrónicos y el cómo se acomodan en el espacio, digamos, ¿sí? Esto, a ver, el diagrama de llenado, yo, por ejemplo, yo soy técnico químico y soy olímpico. Es más, en realidad yo estoy en el primer año, pero soy medalla de plata olímpica. Es algo que estoy, además de ser técnico también, la química general de Cheratú. Esto jamás, en ningún lado apareció, ni siquiera en el Chang, ni siquiera en el Brock. Esto no se usa nunca. ¿Por qué? Porque es más cerca, el que está más lejos es suficiente. Si ustedes lo ven como algo
como algo importante, como que ayuda a verlo, bien, pero si no, no es necesario recordarlo, digamos. Entonces, más adelante no les voy a pedir esto, sino que literalmente al principio de la discusión de Pauli y la regla de Hunt, que las voy a contar muy breve. En dos electrones, ¿sí? Dentro del momento electrónico, o sea, dentro de la capsulita donde van a estar, esos dos electrones van a estar girando hacia lados opuestos, es decir, uno en sentido, el número del spin, que te dice, perdón, te dice básicamente hacia dónde dan vuelta los electrones. Y se terminó. Y la regla de Hunt te dice que en orbitales atómicos no terminados, encuentro algún ejemplo dando vueltas. Un segundo, ¿no? ¿Me parece? Bien. Acá lo puedo explicar. Miren. Ahí va. Sí. Miren, si yo acá, por ejemplo, tengo, si estoy agregando electrones en un elemento con número Z desconocido, pero con lo suficiente para que no funcione acá, o sea, cualquier elemento del periodo 6, ¿sí? Cualquier elemento, del periodo 5, del grupo 5, puede ser este, si mal no recuerdo. Tengo la duda arriba, pero bueno, no importa. La cuestión, yo voy agregando electrones, ¿sí? En el caso de uno de esos, yo tengo solamente un electrones. Miren que estoy siguiendo el principio de exclusión de Pauli. Uno para arriba y otro para abajo. Este es el que es sentido horario y este es el que es sentido antihorario. Cuando llego al orbital P, ¿sí? Cuando yo tengo que poner los electrones en los orbitales, ¿sí? Hunt dice que ninguna es más estable cuando no se puede completar el orbital, que cada orbital tenga como mínimo un electrón antes de llenar un orbital entero. Es decir, si que tengo que acomodar en un orbital P, en un orbital P, o mejor dicho, en un subnivel P, ¿sí? En los orbitales, esa es la diferencia, en los orbitales tengo que agregar electrones de tal manera en que cada orbital tenga un electrón. Esto es muchísimo más estable que yo, por ejemplo, llene el primer orbital, ¿sí? Esto haría que ocurra una bomba atómica, básicamente. Que fue la manera de explicar lo que tuvo Hunt, en la que el hecho de que los electrones ocurra. Dijo, no, las cosas se acomodan de esta manera, entonces tenés una menor repulsión. Yo creo que vamos a llegar a un cachito. Ya terminamos con esto y un cachito vamos a llegar a hablar, me parece. Y después tenés esto, digamos. O sea, Hunt dice que primero se acomodan de esta manera, que los electrones dentro de los orbitales se acomodan con un spin igual, ¿sí? O sea, giran hacia el mismo lado, y luego se terminan de llenar, ¿sí? Se terminan de llenar para poder, bueno, si tengo más electrones disponibles, poder terminar de hacer la cuestión, ¿sí? Bien. Bien. Ahora sí, ya vamos a la teoría de esta semana. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Fui medio a los apurones, digamos. Pero, ¿se entendió? Un golazo. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? A ver, ¿se entiende lo que está acá? Perfecto. Entonces, luego de entendido esto, ¿qué quieren hacer? ¿Comenzar con la teoría de la segunda semana o ver algunos ejercicios? Es un golazo esta cosa. Segunda semana. Bueno. No sé cuánto vamos de tiempo. No sé ni cómo se ve, pero a ver si vamos a ver algo que sea un poquito. A ver, temas relacionados a estudiar el material, etc. El Chang, yo no leí los capítulos en los que se explica esto del libro de la cátedra, pero si seguimos el ejemplo de los libros de matemática, también debe estar de una manera bastante didáctica. Pero, a ver, el Chang es el que mejor explica de lejos en términos en relación a los otros libros, que sea Brock o Witten, que tengo el Witten dando vueltas. Siempre el Chang es el más didáctico de todos y es la Biblia de las que estudiamos química. ¿ya? Eso, sépanlo. Cualquier duda,
Es muy recomendable que vayan al CHAM. Y acá se explica muy bien. Y es bastante didáctico. Es bastante más fácil de agarrar la mano si estudian el CHAM. Yo, a ver, siendo un poco de todo, porque estoy esperando que cargue la. Ahí está,